hablamos de un ADN descondensado, que es durante la interfase, donde la célula todavía no está en división, vamos a tener que el ADN se va a llamar cromatina, ¿ya? La cromatina es ADN descondensado. Imagínense como una bolita de lana que la están desenredando, que está así toda desenredada. Eso sería una cromatina, ADN descondensado, ¿ya? Ahora, este Recording in progress. resultado van a ver que también está llamado como cromatina, que tiene formas en cuentas en collar de cuentas o collar de perlas, ¿ya? Porque esta cromatina va a estar compuesta por unidades más pequeñas que son nucleosomas, ¿ya? Nucleosomas. Estas bolitas de aquí que ustedes ven, estas partes son los nucleosomas. ¿Por qué va a estar compuesto un nucleosoma? ¿Ya? Un nucleosoma va a estar compuesto por 8 proteínas. Estas de aquí, estas azulitas, van a ser 8 proteínas. 2H2A, 2H2B, 2H3 y 2H4. ¿Ya? Son 8 proteínas juntas. Va a venir el ADN, va a darle 2 vueltas alrededor y va a venir una proteína H1 que tiene función de selladora. Hace que el ADN quede aquí pegadito y no se despegue, ¿ya? Entonces, ya, cuando hablamos de cromatina, ADN descondensado, va a ser durante la interfase, donde no se está dividiendo todavía la célula. ¿Ya? Y esta va a estar compuesta por nucleosomas, que son proteínas 2H2A, 2H2B, 2H3 y 2H4. ¿Ya? Entonces, cada nucleosoma tiene 8 proteínas. ¿Ya? Va a venir el ADN, le da 2 vueltas alrededor y va a venir la proteína H1 a tener la función como de un sellito, ¿ya? Como de función selladora, para que el ADN no se despegue de estas proteínas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos varios nucleosomas, estos van a llegar a empezar a enredarse, como ven aquí. Van a empezar a formar un círculo y se va a hacer como un tubito, más o menos, ¿ya? Esa es la forma selenoide, ¿ya? Se empieza a enrollar y enrollar y enrollar. Y esto sucede cuando la célula ya va a empezar a dividirse, ¿ya? Para que se vaya compactando. Entonces, yo les dije una lanita que se está desenrollando, una lanita desenrollada va a ser nuestra cromatina. Pero cuando empezamos a enrollar nuestra lanita, va a empezar a convertirse en una forma selenoide y cuando ya está totalmente enrolladita, va a convertirse en cromosoma, ¿ya? El cromosoma va a ser nuestro ADN condensado, nuestra lanita ya toda enrollada durante la división celular, ¿ya? Entonces eso he visto que muchos se confunden a veces en el examen entre cromatina y cromosoma, ¿ya? Entonces la cromatina, ADN descondensado en la interfase, mientras que el cromosoma va a ser el ADN condensado, el ADN compacto durante la división celular, ¿ya? Esto nos ayuda a que el ADN a la hora de replicarse no se rompa, ¿ya? Ahora, esta cromatina va a van a haber de 2 tipos, ¿ya? Va a haber eucromatina y heterocromatina, ¿ya? La eucromatina va a estar totalmente descondensada, ¿ya? Mientras que la heterocromatina no va a estar como que bien condensada, pero sí va a estar un poquito más, a diferencia de la eucromatina, ¿ya? La eucromatina se le considera como un ADN verdadero, ¿ya? Que van a ser zonas activas, que estas sí la vamos a poder llegar a traducir a proteínas, que sí van a tener una función en nuestro cuerpo, ¿ya? Mientras que la heterocromatina
van a ser zonas inactivas que no se van a llegar a traducir, que no se van a llegar a expresar, ¿ya? Entonces, para que me entiendan, esta es nuestra célula, tenemos aquí nuestro ADN descondensado, que es la cromatina, y van a ver que hay puntitos que son más claros y otros que son más oscuros, ¿ya? Y esto es ¿por qué? Porque cuando tenemos eucromatina, el ADN está totalmente descondensado, no tiene ningún nudito, no está, está totalmente liso, por así decirlo. Entonces, a la hora de nosotros teñir una célula, esta eucromatina no va a agarrar tanto colorante, va a agarrar un poquito nomás, se va a teñir débilmente. A diferencia de esta que está más oscura, que es la heterocromatina. ¿Por qué? Porque esta va a estar como un nudito, va a estar un poquito más condensada, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer? Hay más concentración de ADN ahí y hace que agarre mucho más colorante. Es por eso que esta se tiñe un poquito más fuerte, ¿ya? Ahora, en el momento de la replicación del ADN, todo el ADN se va a replicar, absolutamente todo, ¿ya? Pero van a haber partes que a la hora de nosotros entrar a la transcripción y a la traducción, no se va a copiar todo, ¿ya? Entonces, en la replicación sí se copia todo, pero no todo se copia en la transcripción ni en la traducción, ¿ya? Y es ahí donde entra la eucromatina, que es lo que sí se copia y lo que sí se traduce, ¿ya? Mientras que la heterocromatina no. Por ejemplo, nosotros tenemos las mismas células tanto en el ojo como las células del corazón, las células del páncreas, pero mi ojo no cumple la misma función que mi páncreas, por ejemplo. Mi páncreas tiene la función de eh, segregar insulina. Y mi ojo, pues no tiene la función de segregar insulina, pero ¿por qué? Si es que tienen las mismas células, ¿ya? O sea, es la misma información en todas las células. ¿Por qué mi ojo no podría segregar insulina? Porque en mi ojo la insulina o el gen de la insulina va a estar como una heterocromatina, que va a ser una zona inactiva, que esta no se va a expresar, ¿ya? Es por eso que mi ojo no va a poder segregar insulina, porque está como que en un nivel desbloqueado, va, un nivel bloqueado, ¿ya? Mientras que mi páncreas, mis células sí pueden segregar insulina, sí ayudan a activar el gen de la insulina porque son zonas activas, es un nivel desbloqueado, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí o se chiparon? Bueno, yo supongo que sí se entendió. Eh, Entre la heterocromatina vamos a tener dos tipos de heterocromatina, ¿ya? Vamos a tener la facultativa y la constitutiva. La diferencia entre estas dos es que la constitutiva nunca se va a llegar a expresar, nunca, ¿ya? Mientras la facultativa va a haber un tiempo o un momento en que tal vez la célula va a necesitar desbloquear esta información y sí se va a poder expresar, entonces la facultativa se convierte en eucromatina, ¿ya? Dependiendo de la necesidad de nuestra célula. Ya, entonces, a ver, recapitulando, en la célula vamos a tener la cromatina, vamos a tener eucromatina y heterocromatina. La eucromatina, para que me entiendan, van a ser niveles desbloqueados, ¿ya? Vamos a poder, por ejemplo, jugar ese nivel cuando nosotros queramos, ¿ya? Mientras que la heterocromatina van a ser niveles bloqueados y que dependiendo a si yo quiero desbloquear ese nivel, va a ser heterocromatina facultativa. Por ejemplo, em, cuando una mujer está en estado de gestación, da a luz, empieza a lo que es amamantar, ¿no ve? Le empieza a salir leche de los senos. Entonces es ahí donde esta heterocromatina facultativa se activa, porque le está dando como que ese nivel desbloqueado para que pueda amamantar a su bebé, ¿ya?
Pero antes de embarazarse, ese nivel no estaba desbloqueado. Entonces ese estaba como una heterocromatina facultativa, ¿ya? Mientras que la constitutiva es un nivel que nosotros nunca vamos a poder desbloquear en el juego, ¿ya? Ese nunca se va a expresar de ninguna manera. ¿Se me entendió o no se entendió? Sí, se entendió. Ya. Entonces, como dice aquí, toda la cromatina siempre se va a replicar, toda la información, ya sea eucromatina y heterocromatina. Pero solo la eucromatina se va a llegar a expresar, ya se transcribe y se traduce. Ya, ¿no tienen preguntas sobre la cromatina o la eucromatina, heterocromatina, o tienen alguna pregunta sobre esto? No. No, Ya, no. ok. Ahora entrando a lo que es el código genético, este nos va a ayudar a traducir la información de ARN a proteínas, ¿ya? Todo este código genético está en idioma, por así decirlo, de ARN mensajero, ¿ya? Es por eso que aquí nosotros no encontramos ninguna timina. Si se dan cuenta, no hay timina aquí porque esto está en idioma de ARN mensajero, ¿ya? Em, Sus partes, por ejemplo, del código genético es que va a estar organizado por tripletes. ¿Qué va a ser un triplete? Un triplete, o también llamado codón, va a estar compuesto de tres bases nitrogenadas, ¿ya? Como pueden ver ahí, cada uno de estos, que son tres letritas, son tripletes, ¿ya? Son tres bases nitrogenadas, en la cual nosotros vamos a tener 61, no, 64 tripletes en el código genético, ¿ya? De los cuales solamente tres de ellos van a ser codones o tripletes de parada, ¿ya? Eso sí los recomiendo que se lo aprendan. Los codones de parada. UAA, UAG y UGA, ¿ya? Que es uracilo, adenina, adenina, uracilo, adenina, guanina y uracilo, guanina, adenina. Ya esos tres son importantes, son codones de parada o codones stop, ya que nos ayuda a indicar hasta dónde se copia la información, ¿ya? Y también hay uno que es importante, que es la metionina, porque a la hora de nosotros empezar a traducir, todas las proteínas siempre van a comenzar con el triplete de metionina, ¿ya? Que es el adenina, uracilo y guanina. Así que esos cuatro les recomiendo que se lo aprendan, ¿ya? Ahora, cada uno de estos tripletes va a darnos como resultado, va a codificarnos un aminoácido, ¿ya? Como por ejemplo aquí, adenina, uracilo, guanina nos da metionina, ¿ya? Pero si se dan cuenta, esta combinación de estas tres bases nitrogenadas no se vuelve a repetir en ninguna parte del código genético, ¿ya? Es por eso que se dice que muchos tripletes pueden codificar a un mismo aminoácido, ¿ya? Pero ese triplete, un triplete no puede codificar a dos aminoácidos, a tres aminoácidos, no. Es exclusivamente de un aminoácido, ¿ya? Para que me entiendan. Y sus características de este código genético es que es universal. Esto va a ser lo mismo en humanos, va a ser lo mismo en animales, va a ser lo mismo aquí, va a ser lo mismo en la China. Entonces, por eso es que se dice que es universal, ¿ya? Está organizado por codones o tripletes. Como les dije aquí, está organizado por tripletes que son tres bases nitrogenadas, ¿ya? Se dice que es de lectura continua y que es degenerado, ¿ya? Ahora, otra cosa también es que es un gen. Un gen va a ser una secuencia de bases nitrogenadas que nos van a ayudar a formar una cadena polipeptídica que sería nuestra proteína, ¿ya? Un gen va a ser la sección del ADN, ¿ya? Va a ser una sección del ADN que nos va a dar la información para que nosotros formemos una proteína, ¿ya?
Entonces, es por así decirlo que este nos va a dar una receta de cómo preparar galletas y ya nosotros hacemos todo el procedimiento para llegar a formar las galletas. ¿Ya? Entonces, el gen es la secuencia, nos da la receta, qué es lo que necesitamos para hacer lo que nos está pidiendo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Podría volver a repetir, por favor, sobre ese cuadro? Es que no lo entendí muy bien. Por favor. Ya. El código genético es todo esto de aquí. ¿Ya? Esto nos ayuda a tener organizado de alguna manera cómo es que los tripletes o los codones van a traducirnos a qué aminoácido nos van a dar, ¿ya? Por ejemplo, los tripletes dijimos que son tres bases nitrogenadas, que esto sí o sí a la hora de que nuestras células empiecen la traducción, nos va a traducir un aminoácido, ¿ya? Entonces, es para tenerlo todo organizado, ¿ya? Entonces vemos que cada triplete nos va a dar un aminoácido. Supongo que en biomoléculas están avanzando más o menos los aminoácidos. Sabemos que tenemos 20 aminoácidos esenciales, que aquí están los 20 aminoácidos esenciales que nuestra célula va a necesitar, ¿ya? Entonces es por eso que agarran la información del ADN, la convierten a ARN mensajero, que es el idioma del ARN mensajero, y el ARN mensajero va a convertirlo a un aminoácido, ¿ya? Entonces, eso es a lo que nos ayuda este código genético, a traducir la información que nos da un gen para llevarlo a ARN mensajero, que son estos tripletes, y para llevarlos a aminoácidos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el ARN mensajero tiene la información de tener una adenina, un uracilo y una guanina. Entonces, a la hora de traducir, sabemos que esto nos va a dar una metionina, ¿ya? Más que todo de eso se trata. ¿Se entendió o no aclaré su duda? Sí, ya se entendía, gracias. Ya, gracias. Ahora, hablando del dogma central, que son las etapas en las que el ADN ya va a empezar a dar su información para que nosotros podamos llegar a proteínas, ¿ya? Esto nos sirve cuando nuestro cuerpo pues necesita de ciertas proteínas, todo el tiempo nuestras células están trabajando, ¿ya? Entonces tenemos que el ADN siempre se va a replicar para mantener la información hereditaria, ¿ya? Esa es la primera parte. ADN siempre se replica para mantener la información hereditaria entre las células, ¿ya? Y aquí toda la información siempre se va a replicar, toda la información, ¿ya? Ahora, cuando ya queremos o cuando nuestro cuerpo ya necesita de alguna proteína, es cuando recién entramos a la etapa de transcripción, donde vamos a llevar nuestra información de ADN a ARN, ¿ya? Vamos a transcribir la información, ¿ya? Ahora, de ARN, que este va a ser un ARN mensajero, vamos a llevarlo a traducir a una proteína porque es lo que nuestro cuerpo ahorita necesita, porque nuestra célula lo requiere, ¿ya? Ahora, en la etapa de transcripción y la etapa de traducción, no toda la información, como les dije antes, se va a traducir. No todo va a entrar en la transcripción y no todo va a entrar en la traducción. Solo va a traducirse y solo va a transcribirse lo que sea la cromatina, la eucromatina, ¿ya? La información verdadera. Entonces, esto es en realidad el dogma central y hay una modificación, que es la transcripción inversa, que me da a partir de ARN, podemos formar una molécula de ADN, ¿ya? Pero esto solo va a ocurrir en los retrovirus, ¿ya? En los virus, que es una transcripción inversa. Así que si le pide que esquematice a un dogma modificado, ponen el ADN, ARN, proteínas, las etapas de replicación, transcripción y traducción. Ahora, si les pide el modificado, ponen que el ARN se va a replicar y se va a transcribir a ADN, ¿ya? Pero esto solo va a ocurrir en los virus. ¿Se entendió hasta ahí?
Lo primero que dijo, antes de decir el ARN a ADN, dijo que una supuesta pregunta. Ah, ya, que si les pide que esquematice, van a esquematizar esto, ¿no? El ADN que se va a replicar siempre. Toda la información se va a transcribir a ARN. Este va a ser un ARN mensajero. Se va a traducir a una proteína cuando mi célula lo necesite, ¿ya? Ahora, si les pide el dogma modificado, van a poner aquí lo que es la transcripción inversa, que es que a partir de la replicación del ARN van a tener una molécula de ADN, ¿ya? ¿Quién está rayando la pizarra? Por favor. Ya. En la replicación, vamos a entrar en la etapa de la replicación, que es la primera parte del dogma central, que es cuando a partir de una molécula de ADN vamos a tener una nueva, ¿ya? Esta replicación se hace en la etapa de la interfase de la célula, ¿ya? Y hace que, como les dije, toda la información se copia, todo, ya sea eucromatina, ya sea heterocromatina, todo absolutamente se copia. Y esta replicación tiene tres características principales, que es semiconservativa, bidireccional y discontinua, ¿ya? Se dice que es semiconservativa porque a partir de una molécula original de ADN, que va a ser la de color rosado, vamos a tener que esta molécula se va a abrir las hebras y vamos a copiar cada una de estas, ¿ya? Y vamos a tener una molécula nueva. Pero si se dan cuenta aquí, en esta molécula nueva de ADN, se queda una molécula antigua, ¿ya? Entonces aquí igual, una molécula nueva, pero se queda con una antigua. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada célula tiene ADN de una célula anterior, ¿ya? Una hélice es antigua y una hélice es nueva. Y así sucesivamente cada célula conserva una parte de ADN de una célula anterior, ¿ya? Eso quiere decir que es semiconservativa. Ahora, en bidireccional nos dice que la replicación se va a hacer simultáneamente. Cuando nosotros estamos replicando, las hebras del ADN se separan, ¿ya? Y por distintas enzimas van a ver que una se va a replicar en sentido 5,3 y la otra en sentido 3,5. Una va a estar replicándose de arriba para abajo y la otra va a estar ahí, replicándose de abajo para arriba, ¿ya? Eh, entonces, pero este proceso ocurre al mismo tiempo, ¿ya? Todo está ocurriendo al mismo tiempo, pero una está yendo, por así decirlo, de arriba para abajo y la otra está yendo de abajo para arriba, ¿ya? Por eso es que es bidireccional. Y se le dice que es discontinua porque a la hora de replicar va a haber una hebra que no se va a poder replicar continuamente, ¿ya? Por ejemplo, esta de aquí se va a replicar solamente con una enzima y va a ser todo continuo, en ningún momento va a parar, ¿ya? Mientras que esta de aquí va a ver que la enzima solo va a replicar el ADN por partes, ¿ya? Son por fragmentos. Esos fragmentos de ADN son fragmentos de Okazaki, ¿ya? Que esos son los que van en sentido 5,3, ¿ya? De abajo para arriba. Mientras la que va de arriba para abajo va a ir continuamente y tranquilamente, ¿ya? Es por eso que le dicen discontinua, porque una sí se replica continuamente, o sea, seguidito, mientras que la otra va a tener que replicarse por partes, ¿ya? Por fragmentos, por secciones. ¿Ya? ¿Se entendió hasta ahí? ¿O hay alguna duda? ¿Se entendió? Ya, aquí. Ahora, en la replicación vamos a tener distintas enzimas que nos van a ayudar. Ya vamos a ver sus funciones principales, ¿ya? La primera es la helicasa, ya que como ven ahí va a ir y va a cortar qué era lo que unía las bases nitrogenadas, los puentes de hidrógeno, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer la helicasa? Cortar los puentes de hidrógeno. ¿Para qué?
para que perdón, para que las hebras del ADN puedan separarse, ya puedan estar separadas. Entonces la helicasa actúa como una tijerita, por así decirlo, ¿ya? Pero no sé si alguna vez ustedes han querido separar un hilo y a la hora de separarlo a veces se les suele enredar, ¿ya? Entonces eso puede pasar igual con el ADN. Se genera como una tensión y se podría llegar a enredar y se podría llegar a romper. Es ahí donde entra la enzima topoisomerasa, que nos ayuda a que no haya tanta tensión, a que no se enrede el ADN y pueda tranquilamente abrirse, ¿ya? Ahora, otra enzima importante es la DBP, que esta va a ayudar a que estas dos hebras que ya están separadas no se unan, ¿ya? Porque puede que, como estas son complementarias, puede que se quieran volver a cerrar, ¿ya? Pero entonces esta enzima nos ayuda a mantenerlas abiertas durante la replicación, ¿ya? Estas tres enzimas de aquí van a ser enzimas desestabilizadoras del ADN. ¿Por qué? Porque nos están desestabilizando, porque nos están, eh, por así diciendo, molestando a nuestro ADN, ¿ya? No lo están dejando tranquilo. Ya, ahora otra enzima que ya va a empezar en la replicación es el ADN polimerasa 3, ¿ya? Que este va a empezar y va a venir aquí, va a venir copiando toda la información, ¿ya? Esta enzima va a venir copiando toda la información y así va a ir formando esta nueva hélice, ¿ya? Igualmente en la otra hebra, al mismo tiempo se va a estar replicando. Pero si se dan cuenta, aquí van a actuar varios ADN polimerasa. ¿Por qué? Porque en esta hebra va a ir discontinuamente, ¿ya? Va a ir por los fragmentos de Okazaki, va a ir por partes, ¿ya? Entonces, como esta hebra de aquí va a ir discontinuamente, va a haber aquí espacios entre este ADN y este otro ADN, ¿no ve? Entonces es ahí donde entra la enzima ligasa, ¿ya? Que esta nos va a ayudar a unir esos fragmentos separados de ADN para que estén juntos, ¿ya? Entonces, recapitulando, tenemos estas tres enzimas. La helicasa va a actuar como una tijerita, la DBP va a actuar como un sujetador para que las hebras no se vuelvan a unir y la topoisomerasa nos va a ayudar a que el ADN no entre en un estado de estrés, ya en un estado de tensión. Y estas tres van a ser enzimas desestabilizadoras, ¿ya? Mientras que el ADN polimerasa 3 y la ligasa, eh, ay, perdón, este, nos van a ayudar a que empiece la replicación, ¿ya? De un lado se va a ir copiando continuamente, mientras que del otro lado va a ir por partes, por fragmentos. No se olviden que estos son los fragmentos de Okazaki, partes de ADN, ¿ya? Que luego van a ser unidos por esta enzima ligasa, que tiene de función como un pegamento, de ligar, de pegar estos fragmentos que estaban separados, ¿ya? Entonces, esas son las enzimas más importantes de este proceso. Y es así como tenemos ya dos hebras de ADN. Ahora, en la transcripción, que ya es aquí la etapa donde estamos empezando a formar proteínas, ¿ya? Porque nuestra célula lo va a necesitar. Entonces, la transcripción va a ser la síntesis de ARN a partir de una molécula de ADN, ¿ya? Que esto va a ocurrir en la interfase. La transcripción va a tener dos características principales que va a ser selectiva y va a ser asimétrica, ¿ya? Va a ser selectiva porque como les repetí y les dije, no toda la información se va a transcribir, ¿ya? No toda la información se va a transcribir, sino que solamente se va a transcribir lo que es la eucromatina, ¿ya? Y es asimétrico porque solamente una de las hebras del ADN se va a transcribir, ¿ya? En la replicación vimos que ambas hebras se replican, pero en la transcripción solamente una hebra se va a transcribir, ¿ya?
Aquí tenemos las enzimas que actúan. Tenemos 3 tipos de ARN polimerasa. La ARN polimerasa 1 va a transcribir, va a ser responsable de transcribir y de formar el ARN ribosómico. El ARN polimerasa 2 va a formar el ARN mensajero y el ARN polimerasa 3 va a formar el ARN de transferencia, ¿ya? Y estas enzimas van a actuar en sentido 5-3, ¿ya? Solo actúan en ese sentido y es por eso que solamente una de esas hebras se transcribe, ¿ya? Ahora, otra cosa importante son las etapas de la transcripción que he visto que también ponen en el examen, que son la etapa de inicio, la etapa de elongación y la etapa de término y la de maduración post-transcripcional, es decir, después de la transcripción, ¿ya? En la etapa de inicio vamos a tener una señal de inicio, algo que nos va a avisar dónde es que nosotros vamos a iniciar la transcripción. Y eso es llamado promotor, ¿ya? Es el señalador de inicio, ¿ya? Que va a ser una secuencia de bases nitrogenadas que este no se va a transcribir. Simplemente nos va a avisar dónde vamos a iniciar la transcripción. Ahora tenemos la segunda etapa que es elongación, donde va a empezar a pasar el ARN para copiar la información del ADN. Entonces se van formando los nucleótidos, ¿ya? Y tenemos la etapa del término, donde vamos a llegar a un codón de parada, un codón stop, una señal de parada, que puede ser un poli A o puede ser un factor Rho, ¿ya? Esto nos va a indicar hasta dónde nosotros vamos a transcribir. Cuando acabamos estas 3 etapas, nuestro resultado hasta aquí es un ARN heterogéneo nuclear, ¿ya? Que es un ARN inmaduro, ¿ya? Como es un ARN inmaduro, necesita entrar en una etapa de maduración para que éste pueda salir del núcleo a los ribosomas, ¿ya? Para que este ARN heterogéneo nuclear pueda convertirse en un ARN mensajero, ¿ya? Entonces es por eso que hay la etapa de maduración post-transcripcional, donde transformamos el ARN heterogéneo nuclear a ARN mensajero. ¿Cómo es que sucede este proceso? El ARN heterogéneo va a tener 2 componentes, que son intrones y exones. Los intrones van a ser secciones que no necesitamos para la información, secciones que no van a salir del núcleo y que necesitan ser eliminadas o sacadas de mi ARN, ¿ya? Mientras que los exones es la verdadera información que sí se va a traducir, que sí se va a volver ARN mensajero, ¿ya? ¿Cómo vamos a sacar estos intrones si no los necesitamos en mi ARN? Los vamos a sacar con otro ARN, que es el ARN pequeño nuclear, ¿ya? Que este está encargado de sacar los intrones de nuestro ARN inmaduro para que este pueda convertirse en un ARN mensajero maduro y pueda salir de nuestra célula, ¿ya? ¿Se entendió hasta ahí o se chisparon un poquito? Otra vez, por favor. Mira, aquí les voy a explicar mejor, ¿ya? Tenemos aquí nuestra molécula de ADN que, como les dije, esta se va a abrir. Y como les dije también, solo se va a replicar una hebra, ¿ya? Una hebra se va a replicar. Entonces, a la hora de iniciar, esta va a ser va a haber una enzima, una señal promotor que nos va a indicar dónde es que nosotros vamos a iniciar la transcripción, ¿ya? Entonces, digamos que nos indica que aquí va a iniciar la transcripción, entonces el promotor nos da la señal de inicio. En la segunda etapa, que es la elongación, va a empezar el ARN a copiar la información. Como les dije, eh, este, las bases nitrogenadas son complementarias. Entonces, para copiar esta información, cuando el ADN tiene una adenina, eh, el ARN lo va a copiar como un uracilo,
¿ya? Dijimos que la adenina era un cholero y que cuando estaba en forma de ADN estaba con la timina. Pero como esta vez nosotros estamos copiando a ARN, va a estar con el uracilo. Y va a ir así copiando toda la información. Aquí el ADN tiene una guanina, el ARN lo copia con una citosina. Aquí el ADN tiene una timina, lo va a copiar como una adenina. Aquí hay una adenina, el ARN lo copia como un uracilo, ¿ya? Entonces así va copiando los nuevos nucleótidos para ir formando mi nuevo ARN heterogéneo nuclear, ¿ya? Que es mi ARN inmaduro. Esa es la elongación, la formación de nucleótidos, ¿ya? Que son estos, las bases nitrogenadas. Toda esta información va a ser copiado del ADN y va a llegar a una señal de término, una señal de stop, que me va a indicar dónde tengo que parar de copiar la información. Cuando llega a esa señal de término, este ARN se va a despegar de la molécula de ADN y va a estar como un ARN inmaduro, ¿ya? Y ahí es donde entramos a la etapa de maduración post-transcripcional, que va a pasar de ARN inmaduro, o sea, de ARN heterogéneo nuclear a ARN mensajero, ¿ya? Por distintos procesos que ahorita ya se va a acabar la reunión. Volvamos a entrar. Les voy a mandar un nuevo link, ¿ya? Para que no nos cortemos.